Hola, buenas tardes. Mi nombre es Fiorella Sumaeta. Soy asociada de Miranda y Amado y dedico mi práctica al derecho de la competencia, regulatorio y administrativo. Agradezco a Enfoque y a Temis por esta entrevista. Hola, buenas tardes. Yo soy Vincent Poirier, socio en Apoyo Consultoría. Me dedico en análisis económico en casos de libre competencia y de arbitrajes. Muchas gracias también a Enfoque y a Temis por la invitación. Eh, para, para responder y para entender lo que es crecimiento inorgánico, yo creo que hay que empezar y contrastar el concepto por el crecimiento orgánico de una empresa, ¿no? Cuando una empresa crece orgánicamente, lo hace entonces usando sus propios recursos, inversiones, activos productivos para ganar una mayor presencia en el mercado o ¿no? Introducir nuevos productos. Ahora, en un caso de crecimiento inorgánico, lo que sucede es, al contrario, la empresa una esfuerzos con otras empresas del mercado de tal manera que le permite conseguir estas opciones de crecimiento más rápidamente o, en todo caso, implicando un menor riesgo en el sentido que cada empresa que colabora en ese crecimiento inorgánico puede usar sus fortalezas respectivas y así tener un mejor ventaja competitivo. Normalmente eso se hace para minimizar el costo financiero, levantar capital, compartir riesgos, diversificar, concretar eficiencias o también a veces para evitar una salida del mercado. Sí, yo agregaría que generalmente en la cabeza de todos está la fusión y adquisición, la absorción como el mecanismo ideal de crecimiento inorgánico. Sin embargo, existe una serie de gamas en el medio que no deben ser obviadas, ¿no? Y de hecho, con eso me refiero a los acuerdos de colaboración, ¿no? Que sin ser necesariamente una estructura en la cual se va a crear una nueva empresa, en algunos casos sí será así, se puede combinar la sinergia, ¿no? de las diferentes empresas, se puede aprovechar estas eficiencias y a la vez se tiene el beneficio de que las empresas participantes en este esquema colaborativo mantienen su independencia. Entonces, sí es importante que cuando tengamos en la cabeza el concepto de crecimiento inorgánico, no solamente miremos al lado de las fusiones y adquisiciones, sino también veamos otros modelos asociativos que, mientras permiten que las empresas puedan compartir eficiencias, ¿no? Y de esta manera seguir creciendo y seguir levantando capital, entre otros aspectos como Vincent lo ha mencionado, a su vez permite mantener cierta independencia en el mercado que sigue fomentando el dinamismo, ¿no? Porque van a seguir compitiendo, ¿no? Y de hecho, este tipo de modelos asociativos cada vez gana más terreno, ¿no? Y sobre todo en un contexto como el actual, que es el de la pandemia. Como ejemplo, tenemos el desarrollo de vacunas, ¿no? Y en el mercado de desarrollo de vacunas, creo que COVAX es un buen referente. COVAX ha ido celebrando diferentes acuerdos para poder generar avances en menor plazo, ha generado acuerdos por un lado con Pfizer, por otro lado con AstraZeneca. Entonces, es una figura que es bastante útil, bastante flexible y cada vez, como mencionaba, va haciéndose más necesario y por ende va ganando más terreno, sobre todo en coyunturas como las actuales, ¿no? Sí, acá creo que un poco regresando a la figura de los acuerdos de colaboración, estos son bastante beneficiosos, generan bastante flexibilidad, permiten el crecimiento inorgánico, pero digamos que todos esos aspectos positivos no hacen que se encuentren exonerados de la lupa de la autoridad de competencia. Entonces, yo diría que a nivel comparado, las autoridades de competencia miran con
con mucha cautela este tipo de acuerdos porque en algunos casos podrían ser utilizados para restringir el dinamismo competitivo en determinado mercado. Entonces, ¿qué es lo que pasa a nivel comparado? Bueno, las autoridades de competencia revisan este tipo de acuerdos, los pueden hacer de manera ex ante a su implementación, ¿no? Por ejemplo, si es que el acuerdo llega a generar, digamos, un cambio permanente en la estructura de control y además puede alcanzar ciertos umbrales, ¿no? Imaginemos un joint venture, por ejemplo, con constitución de una nueva empresa, ¿no? Pensada a 20 años, etcétera, ¿no? Que podría generar este cambio permanente en la estructura del mercado, y en esos casos la autoridad de competencia evaluará sus bondades y sus perjuicios de manera anterior a su implementación, y en otros casos, ¿no? En los cuales no se generen estas características, estos requisitos, pues las autoridades de competencia igual seguirán revisándolos, pero bajo la lupa de las normas de represión de conductas anticompetitivas. No importa el momento en el cual se haga el análisis, lo cierto es que el foco que va a tener la autoridad de competencia efectivamente va a ser el impacto que puede tener este acuerdo, ¿no? O este modelo organizativo en el dinamismo del mercado. Y para eso, si hablamos, por ejemplo, de acuerdos de colaboración, se verificará en algún aspecto el alcance del acuerdo, ¿no? ¿Qué tan amplio es el acuerdo, su necesidad, sobre todo en determinadas coyunturas, como puede ser el de la pandemia, pero además de la estructura, ¿no? y la característica inherente del acuerdo, también verificará el contexto en el cual se va a implementar este acuerdo, es decir, la estructura del mercado, ¿no? Y no será una evaluación similar la que se haga en un mercado en el cual es sumamente concentrado y, digamos, el acuerdo se da entre los dos jugadores más grandes, versus un acuerdo en un mercado bastante atomizado, ¿no? Donde son dos pequeños jugadores los que quieren llevar este acuerdo. Lo que creo que es importante, ¿no? A nivel de experiencia comparada, y es importante tener en cuenta, es que no existe un modelo mágico, ¿no? No existe una fórmula general que vaya a funcionar en todas las jurisdicciones, por más que se trate del mismo acuerdo, el mismo mercado, sino que precisamente el contexto en el cual se va a implementar este acuerdo puede hacer que en algunos casos se apruebe, en otros casos se apruebe con condicionamientos, en otros casos se deniegue, y creo que el mercado de aerolíneas grafica bastante bien estas variaciones en criterios en las autoridades de competencia. Sí, solo para complementar lo que menciona Fiorella por el lado de los acuerdos, también aplica a las fusiones. De hecho, la esencia de la evaluación es que la autoridad en general, en los casos similares a nivel internacional, busca evaluar si los riesgos que se producen de la operación, en este caso de una fusión o adquisición, quedan compensados por los beneficios de la misma. La complejidad en un análisis de este tipo, ¿no? Tanto en M&A como en acuerdo, es que lo que buscamos analizar es algo que aún no ha sucedido. Es una consecuencia futura de un cambio presente, actual en la estructura del mercado, ¿no? Entonces, ese análisis prospectivo es lo que nos presenta challenges o desafíos desde la perspectiva del análisis tanto legal como económico. Normalmente, por el lado de los riesgos, lo que se evalúa son dos tipos de riesgos. Uno es un efecto coordinado de la fusión, ¿no? Y lo que se refiere normalmente por efecto coordinado es que al obtener una mayor posición en un mercado, entonces una empresa ahora combinada, producto de la fusión entre dos empresas en el mercado, opera ahora en un mercado más concentrado y por ende tiene mayor facilidad, en teoría, de coordinar con su competencia sobre precios, ¿no? Eso fue un ejemplo que fue analizado en Europa cuando Nestlé adquirió Perrier, dos empresas de agua mineral y bebidas. Y ahí la autoridad encontró que producto de la fusión se estaría presentando mayores incentivos para coluir en el mercado, nuevamente de manera prospectiva, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, ahora la industria estaba más concentrada, había una simetría, de hecho, entre competidores,
poca dispersión en costos y también alta transparencia en información del mercado. Y también era un mercado protegido, entre comillas, por altas barreras de entrada. Entonces, lo que concluyó, en este caso, la autoridad fue que producto de estas características del mercado y de lo que se desprendía de la fusión, concluyó que solo iba a aprobar esa fusión si Nestlé desinvertiera ciertos activos productivos para justamente reducir el riesgo, ¿no? Entonces, eso es un primer riesgo que nuevamente nos referimos como efectos coordinados. También tenemos un segundo tipo de riesgo que es el efecto unilateral, que es el riesgo un poco más común que se desprende de la misma posición de una empresa en un mercado y de la mayor posibilidad que podría tener de abusar de alguna manera esa mayor posición de mercado. Creo que justamente el tema de los riesgos que han sido evidenciados por Vincent da un poco luces de la respuesta de en qué ocasiones este tipo de operaciones deberían ser restringidas, ¿no? Si es que la autoridad de competencia en su análisis determina que podría existir efectivamente, ¿no?, un resultado en la operación que puede generar tal concentración en el mercado que puede facilitar, por ejemplo, la coordinación en diferentes jugadores, generalmente existirá mayores motivos para, o reparos para la aprobación de la operación, ¿no? Ahora bien, el hecho de que se tenga estas dudas, ¿no?, y estos cuidados respecto del impacto que podría tener la operación, no significa que deba ser denegada. De hecho, ahí es un poco el trabajo del solicitante y un trabajo también de la autoridad poder verificar aquellas medidas que son más idóneas para poder rescatar las eficiencias que va a generar la operación, pero a su vez también poder reducir, ¿no?, al nivel deseado los riesgos de competencia, ¿no? Y esto generalmente se da a través de los remedios que pueden ser impuestos por la autoridad de competencia y los propios compromisos que los solicitantes pueden diseñar al estructurar su operación. Entonces, creo que es importante tener mapeado el tema de que el hecho de que puedan existir estos riesgos, ¿no?, de coordinación o estos efectos unilaterales o efectos coordinados, no necesariamente debería llevar a la respuesta de la denegatoria de la respuesta de la operación. Y creo que es importante nuevamente remitirme al ejemplo que yo les mencionaba sobre el mercado de aerolíneas, ¿no? En el mercado de aerolíneas, por ejemplo, la tendencia ha sido muy distinta en función al contexto en el cual se ha dado la operación, ¿no? Mientras que, por ejemplo, en Europa, cuando se aprobó la operación, una alianza entre KLM y Alitalia por rutas Ámsterdam-Roma, Ámsterdam-Milán, la autoridad de competencia consideró pertinente que se hagan ciertos compromisos, ¿no?, como la liberación de slots o el hecho de que por ejemplo, se reduzca la participación de los agentes en materia del acuerdo en aquellas rutas donde podrían entrar otros competidores. En otras jurisdicciones no necesariamente se ha tenido el mismo resultado, ¿no? Y yendo un poco más cerca, Chile, hace no mucho se revocó, de hecho, la autorización de un acuerdo, de una alianza entre LATAM y American Airlines, rutas Miami-Santiago, Miami y Santiago-Madrid, porque se consideró que al ser solamente American Airlines y LATAM, las empresas que estarían dando estos servicios de vuelos directos en estas rutas, ¿no?, podría restringirse considerablemente la competencia y afectar finalmente a los consumidores, ¿no? Se hablaba en ese momento de una potencialidad de incremento de precios, que podría ser un poco pensado justamente en los efectos unilaterales, ¿no?, que podría generarse de una operación de este tipo. Entonces, creo que la restricción de una operación va a depender en gran parte del impacto que puede tener en el mercado y evidentemente de las características inherentes de cómo se ha estructurado esta alianza o este M&A y del contexto del mercado en el cual se va a implementar.
Sí, para complementar otro ejemplo de operación que quizás donde justamente ese balance entre riesgo-beneficio no queda tan evidente es la investigación que se anunció hace pocos meses en Estados Unidos respecto a lo que se conoce como los Big Tech, ¿no? Y en particular, o sea, si bien la investigación no es concluida todavía, un tipo de adquisición que está siendo cuestionada es lo que se conoce como killer acquisition, ¿no? Una adquisición que tiene como finalidad la eliminación de un potencial competidor al futuro, ¿no? Eso es, por ejemplo, el motivo que se ha dado en el caso de la adquisición por Facebook de Instagram y de WhatsApp. Eso es entonces un ejemplo de adquisición donde preocupa por el lado de la autoridad la potencial restricción futura a la competencia. Otro ejemplo que mencionamos en el artículo es la adquisición de Google, por Google, perdón, de DoubleClick, donde también la eliminación de potenciales competidores fue al centro de la decisión de la autoridad. Pero quiero resaltar acá un punto que acaba de mencionar Fiorella, que es bien importante, ¿no? Porque la simple existencia de un riesgo no per se debería resultar en una denegación de una operación, ¿no? Recordamos, de hecho, a nivel de fusiones, a nivel mundial, aproximadamente el 95% de las operaciones quedan aprobadas por las autoridades a pesar de los riesgos que se desprenden de ellas. ¿Y por qué eso? Porque en muchos casos los riesgos son mínimos o en otros casos porque los riesgos quedan más que compensados por las eficiencias que también fueron mencionadas por Fiorella en el caso de los acuerdos entre empresas, ¿no? Las eficiencias en el caso de fusiones, y de hecho, según lo contemplado en la ley que va a entrar vigente en el Perú en las próximas semanas, deben ser sustentadas de manera bien robusta. No se pueden limitar a eficiencias productivas, ¿no? No es suficiente decir la empresa combinada va a ahorrar en costos de gerencia, en costos de contabilidad, etcétera. Hay necesidades de evidenciar de manera muy concreta que la eficiencia no solo se debe directamente a la operación, pero que también no sería alcanzable sin ella y que además tiene potencial de ser trasladada hacia el consumidor, ¿no? O en términos de reducción en precio, o en términos de mejoras en calidad, o otra característica de producto y servicio. Un ejemplo donde la falta de evidencia de la eficiencia resultó en una denegación de una operación fue el caso de Nutrabien Ideal en Chile, donde la fusión inicialmente fue denegada por la Fiscalía, en parte debido a que las eficiencias habían sido sustentadas insuficientemente, pero en una apelación ante el Tribunal de Libre Competencia chileno, esa misma operación quedó aprobada y esa aprobación también dependía en gran parte de un mucho mejor sustento de las mismas eficiencias. Entonces, las eficiencias juegan un papel central en la evaluación de tanto acuerdos como fusiones. Buena pregunta, excelente pregunta, porque efectivamente lo que está pasando ahora durante la pandemia es que se observan muchas empresas que están experimentando dificultades financieras por una mezcla de condiciones, entre otros la caída de la demanda, que ha sido un gran factor importante en muchos sectores como el sector hotelero, restaurantes, turismo, etcétera. Entonces, acá la pregunta es si en ese contexto se puede justificar una fusión, por ejemplo, bajo la premisa que las empresas están enfrentando dificultades financieras. Seguimos en el medio de la pandemia, entonces queda mucho por ver,
en el futuro, pero de lo que está sucediendo hasta ahora es esa cuestión de lo que se conoce como la defensa de la firma fallida. Es una cuestión que, si bien sigue siendo relevante y puede ser un poco más frecuente en ese contexto negativo, no necesariamente es una cuestión que va a llegar a mayores aprobaciones, por lo menos de lo que están señalando las autoridades de competencia, ¿no? Recordamos que hay 3 principales criterios que las empresas que buscan usar esa justificación para una fusión deben demostrar. El primer criterio es que primero hay que demostrar estas restricciones financieras. Hay que demostrar que la empresa está enfrentando una situación que pone en peligro su habilidad de cumplir con obligaciones financieras. Eso es un primer criterio que hay que evaluar. Un segundo es que otras opciones de poder vender la empresa no están siendo factibles. No es posible vender, por ejemplo, la empresa a otro comprador. Y finalmente, el tercer criterio que hay que evaluar es que sin la fusión, los activos productivos de la empresa estarían saliendo del mercado. O sea, no solo veríamos una empresa que deja de existir, pero además sus activos productivos ya no tendrían uso alternativo en el mercado. Sí, yo creo que el hecho de que exista tiempo de pandemia, esta crisis económica, no justifica la inaplicación de las normas de competencia, ¿no? Creería que no debería cambiar el estándar aplicable, pero creo que eso no significa que se van a llevar a los mismos resultados. Me explico. Por ejemplo, ¿no? Imaginemos que antes del tiempo de pandemia, 2 empresas grandes querían no sé, llegar a un acuerdo de colaboración para llegar a más provincias, ¿no? Digamos, para repartición de alimentos. De repente antes podíamos esperar un poco más de tiempo para que cada una de estas empresas pueda desarrollar su propio brazo de distribución, ¿no? Pero en un contexto en el cual, si es que y en un contexto pre-pandemia se hubiera sometido esto a un análisis de una autoridad de competencia, quizá podrían haber dicho, mira, no es tan necesario, ¿no? O realmente los perjuicios que pueden generar o la restricción a la competencia, ¿no? Que puede generar que ustedes no se unan en lugar de competir para la distribución de los productos, pueden ser mayores a aquellos beneficios que se pueden dar en el mercado. Sin embargo, este mismo acuerdo, en un contexto de pandemia, por ejemplo, en el cual las personas no pueden desplazarse, que existen estas restricciones de salir a la calle, existen estas normativas de aislamiento, se hace mucho más necesario, ¿no? Generar mecanismos para aumentar el alcance de distribución de los productos, por ejemplo, ¿no? Y esta misma operación que en un tiempo pre-COVID hubiera sido de repente mirada con recelo por la autoridad, en un contexto de pandemia puede ser mirada de manera distinta. Y eso no quiere decir que se haya reducido, rebajado el estándar de competencia o ya no sea tan rígido el análisis que haga la autoridad de competencia. Simplemente quiere decir que la estructura del mercado ha cambiado, ¿no? Y como ha cambiado las necesidades, esta ponderación entre los riesgos de competencia versus las eficiencias que podría generar el acuerdo en el mercado ha tenido también un cambio. Entonces, creo que no es que el hecho de encontrarnos en una situación de crisis genere automáticamente que no se apliquen las normas de competencia, ¿no? Y se habiliten los cárteles de crisis, o que se puedan rebajar o mirar de reojo ciertas operaciones de competencia, sino de concentración, sino más bien creo que la coyuntura en la cual se están dando estos acuerdos hace que los resultados y el énfasis que coloque la autoridad en su evaluación sea distinta, ¿no? Y creo que la tendencia de los comunicados que han ido emitiendo las autoridades de competencia a nivel internacional han ido justamente en esa línea, ¿no? Muchas de ellas, por ejemplo, en el caso chileno, han mencionado la importancia y los beneficios de estos acuerdos de colaboración, por ejemplo, en tiempos de pandemia.
¿no? En los cuales se requiere llegar a más lugares, generar mayor producción, en menores tiempos. Y existen otras autoridades que han ido un paso más allá, ¿no? Y por ejemplo en el Reino Unido, en el cual se han emitido incluso normas para exceptuar ciertos mercados de la aplicación de las normas de competencia, ¿no? En el caso del Reino Unido, ciertas operaciones de supermercados fueron temporalmente exonerados de la aplicación de normas de competencia. Entonces, a nivel internacional hay de todo un poco. A mi criterio, la sola crisis no debería meritar la reducción del estándar, ¿no? Y la evaluación de competencias. Sin embargo, el propio contexto va a llevarnos a resultados distintos, aprobaciones distintas que podrían haberse generado en un contexto prepandemia. Muchas gracias a Temis, a Enfoque por la entrevista. En verdad el tiempo siempre es corto para poder abordar este tema que es bastante extenso, pero si tienen interés en saber un poco cómo viene siendo la tendencia en este tipo de acuerdos, en este tipo de operaciones, sobre todo en el marco en el que estamos con pandemia y a puertas de la aprobación de una norma de control de concentraciones, los invito a poder revisar la revista Temis, ¿no? Edición 78, dedicada exclusivamente a competencia, donde en un artículo trabajado precisamente con Minsa hemos tratado de traer a ustedes un poco la experiencia comparada para tener un poco más de predictibilidad en lo que puede generarse en este tipo de operaciones de concentración. Sí, muchas gracias a Temis, a Enfoque por la invitación, por la oportunidad de conversar un poco con ustedes y comentarles los principales hallazgos de nuestro artículo, que son efectivamente muy relevantes, no solo en el contexto de la pandemia, pero también, ¿no?, en el contexto de la nueva ley de control de fusión que va a ser implementada en el Perú. Los invitamos a leer el artículo que se encuentra disponible en el número 78 de la revista Temis, y esperamos que lo disfruten mucho.